Bienvenidos amigos a este su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día para todos ustedes y para todos nosotros. Hoy día vamos a seguir con el tema que dejamos ayer, miércoles, ¿no? Miércoles 10, bueno, hoy día jueves 11, y bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre preguntándote, siempre, a ver, ¿cómo vas? Tus deseos, tus intenciones, tus anhelos, el equilibrio material, espiritual, nunca te olvides de eso. Nunca te olvides de eso. Tú sabes que nosotros en este programa no somos alérgicos al dinero. No, hay que entender lo que viene a ser el equilibrio entre la parte material y la parte espiritual. Para eso hemos venido. Tú has venido para eso, yo he venido para eso, todos nosotros hemos venido para eso. Y entonces, ¿qué es? El despertar de la conciencia. Y el resto, las cosas que llamamos vida, por eso que en mi libro le pongo de título El sueño llamado vida, porque de verdad que vivimos en un estado de hipnosis y no entendemos de que este planeta, este país, oye, algo bueno hemos debido de hacer para poder estar en este bendito país, ¿eh? De verdad que sí. Y entonces, todas las cosas acá en este mundo, en este país, se tiene que convertir en un paraíso. Pero eso tiene que venir ¿con qué? Con lo que tú tienes adentro. No hay otra manera, no existe otra forma. El problema del materialismo, del intelectualismo, es ese. Yo estoy tratando de sacar y dar ejemplos y dar demostraciones y les leo algunos párrafos de algunos libros muy interesantes pero que es una maravilla, que en realidad que es una maravilla. Y entender de que nosotros tenemos la sartén por el mango. Nosotros decimos no, que no puedo, no, que así no es, no, que el doctor dice, no, pero acá en la Biblia está, lee, ahí dice. A mí me da risa. Ese es el sueño, pues. Ese es el sueño del que yo estoy hablando, que llamamos vida. Es una hipnosis, es lo que nosotros creemos. Y cuando uno está en la cama, creen que estás durmiendo y que sirve para que descanse tu cuerpo. No. Entonces, cuando uno ya va entendiendo lo que es la alta espiritualidad, porque uno cree que es espiritual, los religiosos creen que son espirituales, ¿ah? Todos los religiosos creen que son espirituales, pero no se dan cuenta de que siguen encadenados, son un eslabón más de una cadena larga. Por eso es que Jesús no se cansaba de decir: la verdad os hará libres. Y la verdad no es lo que creemos que es, porque la verdad no tiene que ver con el tiempo, la verdad tiene que ver con el infinito. Y ya hemos hablado nosotros de cómo es que se fastidian las hormigas que ven el mundo en 2 dimensiones, ¿no? Y entonces les pones bajo de ellos en un papel, lo pones en un papel, si ellos caminan normalmente, pero tú les pones con un lapicero, le pones un cuadrado, no salen del cuadrado. Pero tú le dices, tú que vives en la tercera dimensión, yo que vivo en la tercera dimensión, observamos a la hormiguita y decimos: qué tontas son las hormigas, ¿cómo no se dan cuenta que esto es una ilusión? Que ven el lapicero, pero el lapicero no les quita la libertad de seguir avanzando, ¿no? Y ahí se quedan. Y tú le pones un cuadradito más chiquito, ahí
y se mueven menos. Van a estar como el perro de ayer, mi perrito de ayer, que al ver el cuadrado de su casa, que ya no era pues ya no era un tremendo terreno, sino era el cuadrado de su casa, le dio artritis. ¿Por qué? Esa es la sugestión. Lo mismo sucede con el ser humano. Nosotros que vivimos, en realidad no vivimos, pero la intelectualidad te hace vivir en la tercera dimensión, largo, ancho y altura. Entonces cuando te hablan pues de lo cuántico, que nada tiene que ver o muy poco tiene que ver con la tercera dimensión, sino estamos ya en la quinta, que viene el éter, que viene el paraíso, que viene el astral, que viene otro tipo de situaciones, porque eso nos quitaron desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces nos quitaron de verdad desde hace mucho tiempo esto de las enseñanzas eran con los 5 elementos, pero ahora la enseñanza intelectual, ¿cuál es? Agua, fuego, ¿no? Tierra, aire, nada más, 4 elementos. Y nos quitaron el éter, que es el 5.º elemento, y eso lo quitaron a propósito, ¿no? Ese éter es el de la 5.ª dimensión. ¿Entiende? Entonces nosotros vivimos en esa tercera dimensión y estamos como la hormiguita. Claro que la hormiguita está peor que nosotros, ¿no? Porque nosotros creemos solamente en el largo, ancho y altura. Chao, ahí se acabó. Cuando nos hablan de tiempo, nos hablan de espacio, Cuando nos hablan de cuántico, ¿Por qué? Porque no luchamos. Nos quejamos de la hormiga que no se da cuenta, y de arriba de nosotros los seres espirituales también deben de decir lo mismo que nosotros de la hormiga. Porque nosotros en realidad somos libres, pero no nos damos cuenta. A eso yo le llamo el sueño llamado vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno tiene que ir entendiendo de que no hay fragmentos, no estamos fragmentados. Yo ayer estaba jalando la oreja de este asunto de que los blancos contra los cholos, y que, oye, todos nosotros habitamos este país. No es que tú vives por un lado y yo vivo por otro lado, esos son complejos. Y eso es malo para nosotros. Cada uno en su propio nivel vive de la manera como debe de vivir, no como quiere vivir. Es como quiere vivir. Entonces, cuando uno comprenda que si uno se libera de esa tercera dimensión y avanza al éter, a la 4.ª y a la 5.ª, que está en tus propias manos, y que todo es uno. Y yo cuando me refiero a todo es uno, no es una cuestión de razas, porque tú seas cholo, porque seas blanco, porque seas alemán o porque seas mestizo, porque a la larga en el Perú la mayoría es mestiza, no somos blancos. Pero el complejo, que es un defecto, hace creer que sí. Entonces eso crea una separación, como dicen los militares, divide y gobernarás. Claro, pues es bien facilito. Nosotros luchamos por gente que ni conocemos, pero así somos. En fin, entonces la realidad no es exterior, la realidad es cómo te acomodas tú en tu interior. ¿En qué parte de tu mente vives tú? Ayer estuvimos hablando de eso. Entonces, ustedes saben que siempre todos mis temas, así hable yo de salud o así hable yo de espiritualidad, siempre va a ser de abundancia. Siempre. Porque si yo te hablo de religión, te hablo de espiritualidad, te hablo de salud, te hablo de amor, te estoy hablando de lo mismo, porque es como un prisma. Un prisma, le mandas el color blanco y te aparecen los 7 colores del arco iris. Ese es el prisma. O sea, pero nosotros, ¿qué es lo que vemos? Ni siquiera los 7 colores del arco iris. No sabemos de dónde empieza. Mira, para que tú veas lo que es supuestamente la realidad y lo que no es la realidad. Y eso tú lo puedes ver. Tú le pones en una redondela, en un círculo, los 7 colores primarios, ¿ya? Los 7 colores primarios en esa redondela. Ya está, listo. Esa redondela comienzas a darle vueltas. Y los 7 colores primarios, que son diferentes, son 7 colores distintos, le das vuelta. El final, ¿qué significa? Tiene el mismo resultado que el prisma blanco.
los 7 colores a una velocidad regular se convierte en blanco. ¿Qué quiere decir? Que los 7 colores nacieron de un solo color. O míralo al revés, pues esos 7 colores son blancos. Eso es lo que uno tiene que ver, la unidad, el amor, ¿no? Dios es amor. Esa unidad se va transformando. Ya hemos hablado de la ley 1, pasamos a la ley 3, la ley 6, la ley 12, la ley 24. Ahí nos debimos de quedar, nos portamos mal, ley 48. Ya, ahí estamos. Pero también he hablado de que esa ley 48 se revierte. Y no es que ley 47, ley 46, ley 45. No, cuando tú conoces la verdad que te hará libres, ya te vas de frente a la ley 24. Eso lo he dicho un montón de veces. ¿Entiendes? O sea, tiene que haber un buen esfuerzo. Tenemos que subir esa escalera para llegar a la unidad, para llegar a la ley 1. Acá no se trata de que hermanito, hermanita, ni que hay que ser buenitos. Ya les he dicho, los cielos no están llenos de gente buena. Los cielos están llenos de gente con conciencia despierta. Ahí tenemos que ir, pero para ir tenemos que ir con la conciencia despierta. Y entonces ahí dice, pues te cuentan el cuento de las religiones de que te mueres y te vas al cielo. Y si eres malito, te vas al infierno por toda la eternidad, y eso es falso. Porque cuando uno muere, se va al purgatorio a esperar turno para la siguiente vida. Hasta que cuando ya no, pues ya eres que ya necio, terco y ya no quieres seguir avanzando, te vas a pasar unas vacaciones abajo. ¿Y hasta qué? Hasta que todos tus defectos vuelven, ya, eliminamos a todos. Para eso sirven los infiernos, para eliminar los defectos. Sale el alma pura y me dicen, oye, pero si ya el alma está pura, ¿por qué no se va a los cielos? ¿Por qué? Si tú no has hecho el trabajo, si tú has venido puro, tú has venido inocente y has venido a conseguir la conciencia. Y como no lo has conseguido, ahora porque en el infierno te quitaron los defectos, ya, ahora sí. Si así hemos venido naturalmente, así hemos venido de fábrica. Y vamos a ir a los cielos, no. Si no tienes conciencia, sigues en la inocencia. Tienes que volver a estar en este mundo, en este planeta, para volver a tener conciencia, para despertar al Cristo dentro de ti. Eso es abundancia. Entiende bien la cosa. Yo no te hablo de religión. Yo te hablo de quién eres tú como templo de Dios. Comienza a cambiar. Tengo una metamorfosis. Tengo un cambio interior. Deja el intelectualismo por la inspiración. No es fácil, está bien, pero no es tampoco, que esto es imposible, porque la mente te va a jugar sucio. Eso es lo que tienes que entender. Mira, ayer te lo di con manzanitas. Cuando yo hablo de cómo es que tienes que tener tus reacciones, cuando tú, cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar, hasta dormido, estás creando. Y hemos hablado de que nosotros tenemos 60.000 pensamientos diarios. Si tú quieres crear algo nuevo, ¿cómo lo vas a hacer si constantemente en tu circuito individual estás lanzando esos 60.000 pensamientos diarios que se llaman recurrentes o la ley de la recurrencia? No puedes salir de eso. Ahí está, pues, la verdad no te hace libre todavía. ¿Por qué? Porque todavía mantiene 60.000 pensamientos diarios. Es que uno tiene que pensar, no, señor. Uno no tiene por qué pensar. Es al revés. Pero para eso es la mente. Mentira, la mente no es para eso. La mente es nuestra secretaria, que cuando uno lo llama, ella tiene que venir con su libretita, con su lapicero, a ver qué queremos nosotros. Pero en este caso, la secretaria ha tomado el mando, se sienta en el sillón, que es la mente, se sienta en el sillón del jefe y dicta cosas tontas, absurdas y ridículas. Entonces nunca vas a llegar a la verdad. Y hablamos de la mente como si la mente fuera el jefe. Y no nos damos cuenta que la mente es la secretaria que habla porque tiene boca. Y eso tiene que ver con la salud. Cada que tú piensas, deseas algo.
Vaya, tú me vas a decir que no. Sí, Señor, sí, es verdad. Por eso es que ayer te hablé de los mensajes subliminales para que tú puedas entender que tiene que haber un control interior para que después lo que llamas vida, que en realidad es un sueño, no te arrastre. Nada más. ¿Cuántas veces yo te he dicho que cuando tú tienes un deseo, lo vas a plasmar en la vida, en el universo? Uno no es que no necesites a Dios, pero Dios es el que ha implantado esa ley. Y entonces el que conoce la ley usa el universo, usa la vida. Pero en este caso, ¿qué pasa con nosotros que estamos hipnotizados? La vida nos usa a nosotros, el universo nos usa a nosotros. Ay, pero eso no debe de ser así. Oye, la gente cómo habla, ¿no? Ay, si Dios existiera, entonces, ¿por qué es que existen las guerras? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta mentira? ¿Y por qué? Qué absurdo que es pensar de esa manera. Ya eso es hasta ridículo. Repetir eso son estados animalescos de los que yo siempre hablo. ¿Cómo le vas a echar la culpa a Dios de que nosotros tengamos nuestro libre albedrío de hacer lo que nos dé la gana? Porque esa es la verdad. Nosotros hacemos lo que nos da la gana. Así con la palabra, nos da la gana. Y no es que yo sea muy callejonero ni nada, sino que cuando hablo yo de estados animalescos, uno tiene que entender que eso es entender qué es lo que está pasando, cuáles son nuestros niveles, y no es porque yo esté tratando de insultar a una raza o a otro peruano o a otro ser humano. Ya basta ya de antagonismos, ya basta de estar tomándotelo a pecho como si yo estuviera insultando a alguien. No es así. Esa es la mente comandada por los defectos. Y ya hemos hablado hasta el cansancio de los defectos y cómo es que se curten y cómo es que se alimentan y cómo es que uno debe de dejar. Porque esos 60,000 pensamientos diarios que salen no son tuyos, son los de los defectos que utilizan a la mente. Cuando uno puede entender ese tipo de cosas, nuestra sugestión va a ser maravillosa. Y ahí es donde vamos a crear nosotros nuestras propias paraísos. ¿Tú quieres abundancia? Yo también. Por eso es que yo colaboro contigo. De una u otra manera, yo me considero que soy una persona abundante. Yo te atiendo en la casa de La Molina porque eso es lo que tú te mereces. Imagínate que yo te esté hablando de abundancia y que yo te atienda pues en un kiosco o te atienda en una tiendita o te atienda en un cuartito o en una casita chiquitita. Entonces me vas a decir tú, Guillermo, no me estás dando el ejemplo. En cambio, desde que tú llegas a no es que Guillermo sea ostentoso, sino como siempre digo, es parte de mi uniforme. ¿Por qué? Porque eso tú tienes que entenderlo. No como Guillermo, sino al revés, al verre. Es lo que tú te mereces. Así tienes que vivir tú. Todo te lo mereces. Eso que no te lleve a la vanidad y al orgullo, porque ya estarías entrando en otro carril. Pero que sí uno tiene que entender de que si tú vas a querer una casa, no te puedes contentar con una de 80 o 100 metros. ¿Por qué? Porque tú dices, no, eso es lo que puedo. No, señor. Eso no es abundancia. Tú puedes más. ¿Por qué? Porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Te estás obnubilando, te estás hipnotizando, creyendo de que no se puede. Creyendo en el sistema. Lo que mucha gente dice, la Matrix y toda la jarana. Pero ya, hablemos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos chispas divinas. ¿Y por quién y con quién? ¿Quién nos acompaña? Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso es lo que somos nosotros. Ahora bien, cuando a nosotros nos sacan del paraíso por malcriados, ¿por qué nos sacaron? Nos sacaron porque íbamos a contagiar a los demás. Y entonces nos dieron cuerpo físico. ¿Ya? Nos dieron cuerpo físico. Y entonces de ahí ya no viene el cuerpo, tiene 24 leyes, el alma. Bueno, ahora tiene que atracar nomás lo de las otras leyes, entonces tenemos 48 leyes. Entonces, ¿no te parece inteligente que nosotros estudiemos las 48 leyes para poder bajar a las 24 y después a las 12 y así sucesivamente? Para llegar a la ley 1. Esa ley 1, ¿qué significa? Que todos hemos salido de ese 1. Por eso es que ese 1, ¿qué significa? Dios está en todos lados. Cuando hablan de Jesús, cuando hablan de el Hijo,
el verdadero Hijo de Dios, no hablan de Jesús el Cristo. Hablan del Cristo metido dentro de Jesús, que es alberre. Y el Cristo es universal. El Cristo está en ese vacío que tú ves, que no está vacío, está lleno de vida. El aire, el oxígeno que tú ves, está lleno de vidas. ¿Ya? Y entonces por eso dice que Dios está en todo lugar. ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios, que es universal, está en todos sitios. Entonces, ¿eso a dónde nos lleva? A la unidad. ¿Esa unidad qué significa? Que todo lo que tú deseas, las cosas, las casas, carros, los viajes y todo, ¿no? Porque hasta la amistad y las cosas, todos son Dios. Todo es uno. Y si todo eso que nosotros fragmentamos, y entonces no es la verdad, pues por lo que lo estamos fragmentando. Pero si todo eso es uno, la naturaleza soy yo, el Cristo soy yo, mi laptop soy yo, mi celular soy yo, mi televisión soy yo, mi comida soy yo, todo soy yo. Cuando tú tengas la posibilidad de hacer una meditación y llegues a la sexta dimensión, y ahí sabes qué es lo que va a pasar. Ahí, si tú estás conectándote con el Cristo, por ejemplo, o con Jesús, entras a esa meditación y te vas a la sexta dimensión, y ahí todos los que habitan son Jesús. De repente, tú haces otra meditación y piensas pues en Juan. Entonces te entras a la sexta dimensión en tu meditación y tú y todos los demás son Juan. Son cosas que la mente aquí en la tercera dimensión no comprende. Eso es cuántico. Esa es la unidad. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque esto tiene que ver pues con la abundancia. Porque si yo te digo que todo es uno, las cosas son uno. Yo cuántas veces te he hablado que yo converso con mi carro. Yo le digo las cosas, y a dónde nos vamos a ir, y qué es lo que vamos a hacer, y cuánto tiempo vamos a estar. Y entonces nos conectamos, nos enchufamos. ¿Por qué? Porque él es yo, y yo soy él. A mi celular le digo lo mismo. ¿Y cómo lo trato? Lo trato muy bien. Y siempre trato de comprarme lo mejor. ¿Por qué? Porque como yo me considero que yo tengo que tener lo mejor, me compro lo mejor. ¿Por qué? Porque eso lo tengo en mi chip. Hasta yo te he contado que a mí me decían cuando yo no tenía absolutamente nada, comía pan con plátano, a mí me decían el millonario misio. ¿Por qué? Porque ya desde mi existencia pasada yo he sido abundante y ahora otra vez en mi cabeza eso se queda, eso nadie te lo va a quitar. Ese chip te lo tienes que programar tú. Y ahí está la clave. Entender de que todas esas cosas que tú deseas, eres tú. Todas esas cosas que tú deseas, eres tú. Pero le tienes miedo, le tienes pavor, le tienes temor. No, ¿cómo no voy a querer yo? Mira, la primera persona que se enferma, ya te he contado, ya te he dicho, se enferma porque quiere. Pero a nosotros nos encanta, nos fascina echarle la culpa a los demás. No, es que la genética de mi mamá, es la genética de mi abuelo. Alguien tiene que tener la culpa, ese es el yo. El yo busca culpables, nunca uno comete errores. Ya te he dicho que hasta el karma que es la ley de la causa y el efecto, toda causa tiene un efecto, todo rebota a ti mismo. Eso está en la cabeza, y cuando tú dejas de tener esos 60,000 pensamientos diarios, el karma se pone a tus pies. Se pone a tus pies, se arrodilla, se agacha. ¿Por qué? Porque ya lo estás controlando. Y en ese control está el todo. Eso es lo que yo quiero que entiendas tú como abundancia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esas fragmentaciones que no nos dejan vivir como debe de ser? Nos fragmentamos sin darnos cuenta que somos el todo. Y ya ves ahora con esto de la política y la jarana, que los cholos contra los blancos y así. Hay un resentimiento que, ¿debido a qué? Debido a esa fragmentación, a esa separación, que los políticos vivos y sabidos que solamente quieren para ellos, le enseñan a la gente tonta atraca, cree
y ahí están las consecuencias, ¿no? Están pasando cosas, gracias Dios mío. Gracias Dios mío. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que puede ayudar a más gente. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Bien, en fin. No voy a tocar más ese tema, pero quiero que entendamos una cosa. Si tú tienes escasez, no lo veas como que eso es lo que me merezco, porque con eso lo único que estás haciendo es reafirmar la escasez. Si uno anda con la depre, lo único que está haciendo es enfermarse. Llega un momento que los tejidos pancreáticos se degeneran y te da prediabetes y después te da la diabetes. Cualquier tipo de dolencia, yo te he dicho que todo pensamiento se conecta con una emoción, eso es electromagnético y eso crea unas reacciones químicas, que esas reacciones químicas son las que le dan brillo o no a tu aura. Y esa es la ley de la atracción. En realidad a las cosas ni necesitas atraerlas, porque no ves que eres tú. Las cosas eres tú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no viene a mí? Porque no te la crees. Porque ayer te hablé de que Pedro caminó sobre las aguas y esa era su fe. Él se la creyó un momento. Ayer te hablé de que la señora le tocó el manto a Jesús en pleno tumulto. Jesús lo sintió, ella le dio pena y le dio miedo y le dijo perdón, discúlpame. ¿Y él qué le dijo? Tu fe te ha salvado. ¿Acaso le dijo mi poder te ha salvado? No, señor, tu fe te ha salvado. Eso es lo que llamamos nosotros científicamente placebo. Eso es pues. Ese es tu aura. Esa es la ley, ese es el magnetismo. Eso es lindo, hermoso, bello. Eso eres tú. Eres lindo, hermoso, bello. Tú eres linda, hermosa, bella. Date cuenta, tienes que creértela. Eso es fe. Esa fe es una fuerza. Esa fuerza es la ley de la atracción. Y esa ley de la atracción se usa diariamente. Para bien o para mal. Ahí está el problema. Para bien o para mal. Yo siempre te estoy repitiendo casi en todos mis temas las reacciones químicas. Esas reacciones químicas. Y por eso es que nosotros tenemos, pues nos han facilitado, nos han dado medicinas que incluso hemos llevado para el extranjero para ayudar a los demás. Pero de una manera coherente, no de ayudar a los demás para que te cures y para que te sanes, porque la curación y la sanación tiene que venir con tu mente. Que tu mente acompañe la curación y la salvación, ¿no? Entonces, o sea que yo para curarme tengo que creer y no solamente la medicina me cura, no. Sino de que lo que haces es darle facilidad al sistema inmunológico que es Dios, que es el Espíritu, que es nuestro Padre que está en secreto. Ese está dentro de nosotros, yo ya te lo he dicho. Y cuando hay enfermedades autoinmunes, significa de que una parte ancestral del sistema inmunológico, que es Dios en nosotros, se pelea con otra parte del sistema inmunológico, que son nuestros sistemas de creencia. Esa persona que se enferma está peleándose contra su Dios interior. Eso es autoinmune. ¿Cómo se te ocurre que te vas a pelear con Dios? Pero uno dice que no, pero es así. La parte ancestral del sistema inmunológico te dice, oye, quieto menor, quieto. ¡Ey! Quieto, no te pongas así, tranquilo. Pero uno insiste, no, que la plata, no, que no me aman, no, que no puedo viajar, no, que me quitaron, no, que me robaron. Y uno insiste, creas reacciones químicas y te trompeas contra ti mismo. Si no, si no existiera nuestro Dios interior, nosotros con cada tontería que nos pasa, lo tremendizamos, lo agudizamos, lo agrandamos, ya estaríamos muertos. Y dolorosamente, si no fuera por esa parte de nuestro Dios interior. Yo te estaba hablando de eso constantemente, para que tú entiendas que primero uno tiene que dejar de lado la enfermedad, que significa creer en sí mismo.
Y con eso vas a dejar que el sistema inmunológico no tenga tropiezo, no tenga pelea, no tenga pleitos contigo mismo. ¿Eso quién es? Estrés. Eso es el estrés. Mira, acá tengo sigo con la abundancia y quiero que lo tomes así, en ese contexto de la abundancia. Pero para que entienda que todo es uno, que no está separado. Quiero que entiendas eso. Escúchame bien. Esto es unas cuantas líneas de un maestro que escribe acerca de las glándulas. ¿Ya? Escúchame, ¿ah? Y quiero que le prestes atención. Y si lo tienes que volver a repetir, las grabaciones están ahí. Pero quiero que entiendas en dónde está la clave. Pero esto yo no te lo escribo, esto yo lo voy a leer. Esta no es mi lectura, no soy yo. No es lo que yo enseño, es lo que estoy leyendo de un libro, ¿ya? Que dice así. Ya hemos dicho antes que el cerebro no es el asiento exclusivo de la mente. Es solamente una unidad en el sistema de inteligencia del cuerpo. Las glándulas son las llaves que cierran o abren la fuerza impelente del sistema. Este tono o fuerza impulsora del sistema se llama impulso dinámico y es registrado en la conciencia de las glándulas, que es la que llamamos subconsciente. Glándulas, que es la que llamamos subconsciente. Glándulas, que es la que llamamos subconsciente. Este sistema está internamente relacionado por procesos químicos ya a través de ganglios de nervios en el sistema nervioso simpático, con el plexo solar y otros plexos, y con el cerebro. Nuestros deseos o nuestra voluntad no provienen de la mente pensante, sino del tipo de las glándulas endocrinas, o sea, del llamado sistema vegetativo. Si conocemos la composición del sistema de secreción interna de un hombre, podemos predecir con mucha exactitud el tipo físico, mental y espiritual de tal hombre. Y también las tendencias generales de su vida, enfermedades, preferencias, idiosincrasias y hábitos. Las acciones pasadas de un hombre, escucha bien esta parte, las acciones pasadas de un hombre ponen de manifiesto el tipo de sus endocrinas. O sea, eso nadie te lo va a quitar, compadre. Así tengas... Bueno, y entonces nosotros le estamos echando la culpa al papá y a la mamá. Las acciones pasadas de un hombre ponen de manifiesto el tipo de sus endocrinas. Las costumbres, la moral, la ética son las endocrinas. Nuestra evolución es la historia de las glándulas endocrinas. Y la mente cósmica se despertará solamente a medida que el poder de la mente individual se eleve a través del funcionamiento de las endocrinas y de su correspondiente reacción sobre la mente. Nuestros pensamientos influyen en las endocrinas, como también las endocrinas influyen en la mente o cerebro. Los malos pensamientos influyen en las endocrinas. Los malos pensamientos influyen en las endocrinas. Los malos pensamientos influyen en las endocrinas. Los productos malos o descompuestos de la digestión actúan sobre las glándulas de secreción interna o endocrinas y pueden sumir a la persona en un estado profundo de melancolía. Los narcóticos pueden, por cierto tiempo, transportar a la persona a un plano de éxtasis debido a la acción excitante sobre las fuerzas conscientes y subconscientes. Una palabra repentina
una palabra repentina o una conmoción pueden actuar como veneno. Una palabra repentina o una conmoción puede actuar como veneno. El amor, el odio, los temores tienen su efecto depresivo o animador, según sea el caso. Las glándulas endocrinas enfermas afectan la mente pensante del hombre e influyen en sus pensamientos. Las gónadas enfermas harán que la mente se mantenga sumergida en un asunto de sexo y además causarán irritabilidad o un estado de temor. Hasta ahí nomás me quedo porque esto es lindísimo, absolutamente didáctico, más comprensible. Bueno, no sé. Aquí te está hablando, compadre, te está hablando de salud, te está hablando de dinero, te está hablando de amor, te está hablando de herencias, te está hablando de todo en este pequeño momento nomás. ¿Cuánto habremos leído? ¿3 minutos? ¿4 minutos? Ahí tienes todo. Ahí tienes todo de quién eres tú. Y ya uno ya va entendiendo más o menos ya el asunto de que por qué nosotros insistimos para hacerlo sintético, chiquito, para que todo el mundo sea doctor, enfermero o naturista. Todo tu asunto está en el hígado, en los riñones, en los intestinos. Ojo, yendo a la claridad de que yo no estoy diciendo de que no haya importancia en el cerebro. Yo no estoy diciendo que no haya importancia en el corazón. Yo no estoy diciendo que no haya importancia en los pulmones, etcétera, etcétera. Yo lo que estoy diciendo es que tú tienes a esos 3 niños, lindos, bien y bonitos, porque las emociones están en los intestinos. Oye, y esas son tus glándulas. Y hay que entender una cosa. Acá está hablándote de la parte simpática, ¿no? Te está hablando del sistema del sistema nervioso simpático y todo el proceso químico que pasa a través de él. ¿Y qué es la parte simpática? El estrés, el modo de lucha o el modo de huida. Lo que te hablé ayer yo cuando me vine con mi carro y cómo es que yo estaba activando mi parte nerviosa simpática de tal manera que cuando llegué, en vez de sentirme ya relajado y bajarle el volumen, oye, sentí que había un temblor y había un temblor exterior, y el temblor exterior no existía, sino de que estaba yo de una manera tan concentrado en una sola situación que le costó un poco a mi cuerpo, a mi parte nerviosa, deshacerse de esa tensión. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, lo que es el estrés. Cuando uno tiene necesidad, en este caso yo tenía necesidad, y después aflojas y sueltas, ya esa es otra cosa. Porque hay una necesidad, pero eso, tomarlo como una profesión, compadre, por eso es que estamos como estamos. Bueno, en fin. Y entonces, ¿qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Uno anda creyendo que el estrés va bien. No, ya te he dicho que el estrés es el culpable de los 60,000 pensamientos diarios. ¿Me comprendes? No hay un equilibrio. No estás en el medio. Yo te recomendaría que cuando termine el tema, esta lectura la vuelvas a escuchar. Y vuélvelo a escuchar. Y vuélvelo a escuchar. Y vuélvelo a escuchar. Ahí tú vas a sacar salud, dinero, amor, abundancia, todo. Espiritualidad, todo. Ahí está. Por eso es que ya comienza a tener un poco más de sentido en lo que es este asunto de la salud, porque eso yo te digo, las reacciones químicas, el aura, la parte electromagnética, lo que deseas y lo que no. Ahí está. De ahí es donde viene, por ejemplo, que yo expliqué el día de ayer y en temas anteriores, que la médula espinal es la prolongación del cerebro. ¿Ya? Y la escalera de la espiritualidad está en la columna vertebral. Estoy hablando de espiritualidad. Por eso es de que hablan de la serpiente, y la serpiente es la columna vertebral. Y por eso es que hablan, ¿no? El báculo ¿cómo se llama? El báculo de Hermes, ¿no? Que es la salud.
El báculo de Hermes, que es la salud, cuando tú hacías tu juramento hipocrático, te ponían un báculo, ¿no? Ese báculo es como decir una barra en el medio, que esa barra es la columna vertebral, y al costado hay dos serpientes, ¿no? Ese es el báculo el báculo de Hermes. Habían dos serpientes, cada una de las serpientes, una serpiente es Ida y la otra serpiente es Pingala. De ahí viene la lisura para el hombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese báculo, y es alado, el báculo alado, o sea, tiene alas. ¿Por qué? Porque de ahí está la clave. La clave es que Ida y Pingala, eso lo hizo Leonardo da Vinci en una de sus pinturas, que pintó todo el cuerpo interior, todos los órganos interiores, y a la vez dibujó al Ida y al Pingala. Y entonces le dijeron, momentito, tú estás equivocado, esa rosca que se está entrecruzando haciendo el santo 8 desde las partes sexuales hasta la nariz, no existe. No es que no exista, sí existe, sino de que nosotros pues creemos que la ciencia es con el cuerpo muerto. Te mueres y abres el cuerpo y no vas a encontrar a la Ida y Pingala. ¿Por qué? Porque es semietérico, porque ya estamos hablando de la quinta dimensión. Y hay una conexión ¿con qué? Con la respiración de las partes sexuales al cerebro. Y esa conexión te da los riñones, las glándulas suprarrenales. Hemos hablado de eso, y entonces ahí es donde viene pues las energías. Las personas que tienen energía sexual son muy inteligentes. La gente que no tiene mucha energía sexual, y ya te lo acabo de decir y todavía te lo he repetido acá en estas frases que he estado leyendo. ¿Ves? Entonces de ahí es donde viene la portada del sol, de ahí es donde viene el dios Huiracocha con la serpiente, con la cabeza para arriba y la serpiente para abajo. Ahí es donde vienen las iniciaciones menores. Cuando tú lees la Ilíada, estás leyendo el camino que vamos a pasar todos nosotros, así creas en Dios o no creas en Dios. Esa es la Ilíada. ¿Qué son las iniciaciones menores? Todos nosotros estamos en las menores. Y cuando lees la Odisea, el libro de la Odisea, ahí estás viendo las iniciaciones mayores. Ya ese es para la gente que que ya está en otro nivel. Entonces, cuando uno quiere hablar acerca de ese tipo de cosas, uno tiene que ir entendiendo que tiene que ver esto del despertar de la conciencia, que es lo que hemos venido nosotros acá a hacer con la abundancia. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de besitos y abracitos, no te estoy hablando de golpearte el pecho, te estoy hablando de tu interior fisiológico. Porque mira, tenemos los intestinos, tenemos el hígado, tenemos los riñones, ya, correcto. Ya, el hígado es el que junto con los riñones limpian la sangre. Los intestinos, junto con el vaso, porque en esto tiene que entrar el plexo solar, junto con el vaso, también hacen lo mismo. Limpian la sangre y crean glóbulos rojos. Cuando uno tiene un problema de glóbulos rojos, es falta de hierro, es falta de oxigenación, y entonces si tú estás mal del hígado, no respiras bien, y le echamos la culpa a los pulmones. No, te doy algo para los pulmones, nada tienen que ver los pulmones, porque le falta oxígeno a tus glóbulos rojos. ¿Y quién se encarga de eso? El hígado. El hígado te hace respirar. Oye, pero los pulmones son los que jalan, sí señor, son los que distribuyen, pero el que lo pone en su sitio es el hígado. Y el corazón bombea. No lo pone en su sitio, bombea. Y entonces la sangre, escúchame bien porque este es bien bacán. Entonces, el hígado y los riñones y los intestinos son los que se encargan de la sangre. ¿Ya? Los riñones son los que tienen que ver con que no te lo dice la medicina, tú le vas a decir a cualquier doctor, te va a decir qué loco te ha contado eso. Tienen que ver con tu potencia sexual. Oye, pero la pineal sí también funciona, pero los riñones son los que administran y le dan a las glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales son los que ven por la médula espinal, y ya hemos hablado que la médula espinal es la prolongación del cerebro. ¿Ya? Pero estamos hablando de la sangre, que es importantísimo, por eso que yo siempre le recomiendo mis geles,
Por eso es que yo siempre les recomiendo la megadosis de vitamina C, porque el hígado no fabrica vitamina C para tu hierro, para tus colágenos. Si tú no tienes vitamina C, no hay quien atrape y jale al hierro. Pues tú puedes comer un montón de hígado, de bacalao, puedes comer todo lo que quieras, y si no tienes vitamina C, ¿quién lo chupa? ¿Quién lo absorbe? ¿Quién lo jala? La vitamina C. ¿Y quién te da los colágenos para que la mujer se vea extraordinaria, más todavía? La vitamina C. Eso es toda la vida, desde que nosotros arrancamos con el jugo de naranja con miel de abeja. Ahora tenemos una preciosidad que nos han dado de arriba. Entonces eso es lo que uno tiene que ir entendiendo. ¿Por qué? Porque de ahí viene la limpieza de la sangre. Porque no te voy a enumerar y no voy a terminar el tema. Hablando de lo bueno, lo maravilloso que es la megadosis. Nosotros todavía tenemos en el Perú, tenemos la maravilla de la maravilla. La megadosis alcalina. Es una maravilla, ¿para qué? Para el estrés. La megadosis de vitamina C alcalino para el estrés. Yo he conocido gente que cucu y tomando eso con su cancuro, con su green mix y aplicándose el gel de Thymus, ya. Se recuperaron y se sintieron muchísimo mejor. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque tienes que saberlo. Porque si te estoy hablando de espiritualidad, te estoy hablando de religión, te estoy hablando de amor, te estoy hablando de salud, te estoy hablando de abundancia, te estoy hablando de todo. ¿Por qué? Porque la clave eres tú. Tú eres el creador. ¿Y cómo es este asunto de hígado, riñones, intestinos, donde yo siempre... No, la medicina china dice que son 5. Yo lo he reducido a 3. A Charán lo redujo a 1. Lo redujo a los intestinos y ahí murió. Pero yo te he explicado el trabajo de todos. Y la parte sexual, que es fundamental, es importantísima. Entonces, estos 3 son lo que tienen que ver con tu sangre. Y escúchame bien lo monumental de este tema. ¿Qué es este asunto de la sangre? ¿Ya? Por eso que yo he hablado en temas anteriores. Rudolf Steiner tiene unos tratados de la sangre lindos. Otto Wolf habla del hígado y la sangre lindos. Ellos son pues de teósofos, ¿no? Pero de todos hay que sacar un poco, lo mejor de ellos. En fin, ¿por qué la sangre es importante? Porque uno dice, pues no, sacan la sangre y la sangre no la deben de sacar. Hay algunas religiones que yo estoy de acuerdo con ellos, no deben de sacar tu sangre. Ya te he dicho, agua salada, agua de mar en tu sangre, listo, chao. No, así tengas sangre universal o tengas la sangre que sea. Pero la sangre es fundamental en este asunto de la salud y este asunto del magnetismo. Ya con el hierro nomás, ya te he dicho que si no tienes hierro en la sangre, el alma no se comunica con el cuerpo. Debilidad cerebral, pérdida de memoria, Parkinson, Alzheimer. Ya, por eso que tanto veterano se olvida hasta de su mujer, se olvida de dónde vivía. ¿Por qué? Porque la sangre no tiene hierro, no porque sea viejo. Y porque te has descuidado, pues, si no consumes vitamina C, estás frito. Estás frito, el cuerpo no fabrica vitamina C, tiene una falencia el hígado, no lo fabrica, no lo sintetiza, no lo elabora. Todo lo demás sí, hasta las hormonas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te estoy hablando de este tema? Porque la sangre es gaseosa y es cristalizada y forma dibujos. Te lo voy a volver a repetir, esto sí es mío, ¿eh? Ya. La sangre es gaseosa y es cristalizada y forma dibujos geométricos. Entonces uno dice, ¿y cuál es la importancia de eso? Que esos cristales que están en la sangre, escúchame bien, esos cristales que están en la sangre son prismas. ¿Qué es un prisma? Son pirámides. Y la pirámide ya sabemos el poder que tiene. ¿No es cierto? Ya sabemos el poder que tiene, ya. Eso está en la sangre. Eso está en la sangre. Entonces, ¿por qué te digo que forma dibujos geométricos? Porque todos los líquidos, todo el líquido forma dibujos geométricos. Y todo lo exterior en el macrocosmo forma dibujos geométricos. Y con la palabra y con el verbo formas dibujos geométricos. Y con lo que tú sientes y piensas y hablas, formas dibujos geométricos. Y esos dibujos geométricos
son lo que tú deseas, lo que tú anhelas, lo que tú quieres. Y esos dibujos geométricos se van plasmando en tu sangre primero y después se van formando, gracias a la pineal, se van formando en el mundo material, en el mundo físico. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando, de lo que es abundancia? El control de la naturaleza, controlar lo exterior. Jesús dijo eso. Jesús dijo eso. Yo vine al mundo y ya lo dominé. Pero no se refería al mundo exterior, que dominaba él la naturaleza, pues porque caminaba sobre las aguas, o porque, a ver, dispárate tú 5,000 panes y 5,000 pescados. Él ya dominaba la naturaleza. ¿Por qué? Porque primeramente tenía que dominar su sangre gaseosa y cristalizada para hacer sus propios dibujos geométricos. ¿Te vas dando cuenta? Oye, esas cosas antes se enseñaban. Pero como ahora estos señores, no voy a decir, yo ya sé quiénes son, cómo se llaman, en dónde están distribuidos por todos lados, lo único que hacen es fregar nada más. ¿Y por qué? Porque para que ellos tengan más poder necesitan a gente oveja, necesitan a gente iletrada, a gente ignorante. Por eso es de que la gente no aprende de esas cosas. Ya te he dicho, de los 4 elementos al 5.º elemento, ahí hay un montón de conocimiento. Entonces, esos dibujos geométricos los haces tú. ¿Ves? Y de ahí es donde viene la influencia de los astros y sobre todo las aguas, la luna. La influencia de la luna. ¿Tú has estudiado, has leído algún libro de Masaru Emoto? Una maravilla el japonés. Ese japonés veía que había fuerza en la voz, y había fuerza en el sentimiento, y había fuerza en el pensamiento. Y primero lo hizo con las plantas, y efectivamente las plantas reaccionaban a la voz del hombre, y después lo hizo con el agua. La maravilla del agua. ¿Cómo? Al agua la agarraba y le ponía esa música metal, de heavy metal, fea, pues horrible, estridente, ¿no? Y una vez que lo ponía, ¡pum!, lo ponía en la refrigeradora, esperaba que se congelara, lo bajaba y lo ponía en su microscopio, y aparecían unas cosas pero que eran un berrinche. Después agarraba la misma agua, en otra porción de agua, y le ponían música clásica, y salían unos diamantes, unas formas maravillosas. Después a otra agua le decía: yo te amo, yo te adoro, yo te quiero mucho, muchas gracias. Al agradecimiento, ¿cómo reacciona el agua? ¿Por qué? Porque es uno mismo. Y entonces la ponía en el freezer, esperaba un tiempo, lo sacaba como hielo, lo ponía en el microscopio y salían formas maravillosas. Tómate esa agua y vas a ver pues que te hace pues pero mucho bien. Le ponían música clásica, le ponían de Mozart o de Beethoven, y las aguas formaban flores hermosas y bellas. Ese es el trabajo de Masaru Emoto en las aguas. Exactamente en la misma situación sucede con nuestra sangre, que es gaseosa y cristalizada, formando dibujos geométricos. ¡Tarán! 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 Tienes que entender el tipo de Dios dormido que eres tú. Que hay una influencia exterior, sí, la luna, que ve las mareas, ¿no? Por ejemplo, pues en mareas, la luna llena, mareas bravas. En la luna menguante, mareas bajas. Es lo mismo lo mismo va a suceder con las aguas de los árboles. Para sacar muérdago que está en la punta de la copa del árbol, luna llena. ¿Por qué? Porque la savia, que es agua, está arriba en la copa. Si tú quieres sacar sachajergón, camote, papa, yuca, que está debajo de la tierra,
en menguante. ¿Por qué? Porque las aguas, la luna las ha colocado en la parte baja. Exactamente lo mismo sucede con tu sangre, que es gaseosa y cristalizada, que forma dibujo geométrico. Ahora tú vas a... Bueno, por eso que te dicen, pues cuando estás mal te dicen, este señor es un lunático. Tú sabes que en Nueva York, cuando hay luna llena, duplican la cantidad de policías, porque ellos saben esto. ¿Por qué? Porque se duplica la cantidad de asesinatos en Nueva York. ¿Por qué? Por los lunáticos. ¿Pero por qué esa gente es lunática? Porque, papacito lindo, imagínate qué calidad de forma de dibujos geométricos debe de tener en su sangre. Por favor, yo te ruego que cuando termine este tema, medites y entiendas bien quién eres tú, que vuelve a otra vez a escuchar la grabación y entiende bien que tú eres el arma secreta de Dios y ni cuenta te das. Que tú has venido para que este mundo sea mejor y ni cuenta te das. Y andamos de pleito con el cholo, que si eres blanco, que eres cholo, y que tonterías y adefesios que nos meten en el mundo exterior. Nos volvemos lunáticos porque nos da la gana, y otra vez vuelvo a repetir esa palabra. Nos volvemos lunáticos, ¿por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios es así? ¿Porque ese es el Dios del Antiguo Testamento? No, Señor. No. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, y nosotros formamos dibujos geométricos en nuestra sangre, y eso es lo que crea esa aura maravillosa. Nosotros en este momento no estamos como para sacar 5,000 panes y 5,000 pescados, pero estamos en ese camino y tienes que creértela. Todos los días estás creando. Lamentablemente, aún no estás en la verdad. Lamentablemente, todavía no has cogido bien ese camino de abundancia, porque todavía no hay un control interior. De eso nadie se va a salvar. Todo lo que sucede en tu mundo exterior es una creación exacta y una réplica de tus propios dibujos geométricos que estás en la sangre. Y esos dibujos geométricos están hechos a bases de pirámide. Imagínate, mira, y por eso es que se dice de que nuestra historia, nuestra misión está en la piel. ¿Por qué? Porque la piel es el tercer pulmón y por ahí es donde respira la sangre. Imagínate cuando comienzas a dibujar tu piel, ¿qué pasa con tu historia? ¿Qué pasa con tus dibujos geométricos? Por Dios, de verdad que estamos perdidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un cambio total de nosotros. De verdad que pasar de la Ilíada a la Odisea, no tenerle miedo a nada. Y cuando tú te enfrentes ante esa situación con tu propia fe, está bien orar y decirle, Dios mío, voy a hacer esto, pero es tuya. No es que, y pide ayuda. Yo también, para venirme a la selva, yo he pedido ayuda. Por favor, llévame con bien al carro, que soy yo. Le he dicho, llévame con bien, no vaya a ser que por ahí, pero ya para eso, antes que nada, antes que de la oración, me lo llevé al mecánico, ni loco, pues no. No puedes tú vivir a cada rato como el Honda que prendía por obra y gracia del Espíritu Santo, y porque prendía, el arrancador prendía, porque no todo puede ser así, era una ayuda. Yo estaba buscando la solución, pero no la encontraba. Y mientras que no la encontraba, porque estaba buscando la solución, el carro no me abandonó, porque soy yo. Porque si yo no hacía nada y quería que el Espíritu Santo me ayudara sin hacer nada, así no funciona el universo. ¿Entiendes? Tú eres Dios. A quien estás defraudando es a ti mismo. Entonces, si estás enfermo es porque tú quieres, y si no eres abundante es porque tú quieres. ¿Qué hacemos? Nada más cambiar
Cambiar el chip, revoluciónate. Comienza a trabajar en tu interior. Comienza a entender quién eres tú en realidad. Tienes que inspirarte ahora sí. Porque tú eres el Dios de este mundo. ¿Ya? Ya sabes cómo te vas a rejuvenecer, y ya sabes cómo te vas a curar, y ya sabes cómo vas a tener lo mejor de esta vida y convertir a esta tierra en tu propio paraíso. Nos vemos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todo para uno y uno para todos.